enviar dinero para allá. Y para abrir una cuenta tuve que llenar un formulario, hermano, que parece que yo necesitaba un MBA. Y si yo cometí el error de contestar una pregunta equivocadamente, me jodía, ya no abría la cuenta. La bolsa de valores estructuralmente antes era inalcanzable. A pesar de que en la bolsa de valores se maneja el dinero del mundo, o sea, todo el dinero del mundo se maneja allí. Eli, esos dividendos, si nosotros invertimos directamente en Estados Unidos, estamos sujetos a una retención del 30% de ese dividendo. Sí, correcto. Seguimos el ETF europeo, el mismo, con los mismos canastas de activos, por el convenio de Irlanda con Estados Unidos. A nosotros, los latinoamericanos, nada más nos van a retener el 15%, Un o sea, 15. la mitad, ¿no? Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast de inversores. El día de hoy tengo un invitado especial, me acompaña Eli González, él es el branch manager del broker XTB para toda Latinoamérica y vamos a estar compartiendo aquí algunas experiencias acerca de esta plataforma. Así que Eli, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido, A ti por la invitación. bienvenido a la comunidad, Eli. Entonces, vamos ya manos a la masa, directo al grano. A ver, algo que te he estado comentando desde la primera vez que estuvimos conversando, y es que ya hace un par de años atrás estoy viendo, y yo que vivo aquí en Ecuador, estoy viendo a un broker europeo que se está haciendo cada vez más popular en Latinoamérica y sobre todo está entrando con fuerza aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente aquí la pregunta de cajón que todo el mundo se hace es, ¿de verdad, eh, dentro de todo el ecosistema de brokers que existen alrededor del mundo, es XTB una buena opción? ¿Es XTB segura? Se puede operar desde Ecuador? Ayúdame a hacer un overview general para las personas que aún no conocen de XTB puedan saber un poquito más de la plataforma. Perfecto. Bueno, Alex, primero, muchísimas gracias por la invitación. El foco para nosotros como marca y por el crecimiento exponencial que estamos teniendo es poder llegar a las distintas comunidades. Ecuador, como tú lo acabas de decir, es una plaza bastante importante, donde actualmente pasa a ser el tercer país con la mayor cantidad de crecimiento a nivel de inversiones financieras, lo que hace que actualmente casi la mayoría de la población ecuatoriana, adicional a ver tal vez opciones de inversión de forma local, de sus bancos, etcétera, también estén buscando distintas opciones internacionales como para garantizar mayor seguridad, entre otros factores. Importante. A ver, XTB es un broker que tiene más de 20 años en el mercado, cotiza completamente en bolsa, lo que hace que cualquier tipo de información de la empresa sea completamente transparente. Y eso es algo muy importante para cualquier persona que desee invertir. ¿Por qué? Porque, bueno, puedes verificar su flujo de caja, puedes verificar su planificación estratégica 2026, 2027, sus inversiones, valor de la acción, en este caso, cuál es el plan de acción que tiene. Absolutamente toda la información es completamente libre, por decirlo así, lo que hace que como inversor yo pueda tener la seguridad de ver si esta empresa existe, si esta empresa cuál es su valor per cápita y todos estos factores económicos que tienen una gran envergadura, y más en este mundo tan globalizado y con cada vez existen más brokers en el mercado. Cuando nosotros hablamos de brokers de inversiones, hay cada vez más brokers de inversiones porque solo compran un dominio en una plataforma estándar que todos conocemos, hemos utilizado, que es MetaTrader, y con eso y una cantidad de patrimonio determinado pueden comenzar a comercializar productos un poco más especulativos. Lo que busca XTB desde hace muchísimo tiempo es educar a todo lo que es su comunidad con una academia que es completamente gratuita llamada Método Trading, con un asesor de inversiones asignado, que el foco es que esté como soporte constante en la creación del perfil financiero del cliente o de cierta manera pues que lo pueda ayudar en todo lo que es el proceso desde el inicio hasta su proceso operativo en caso que ya tenga un nivel mucho más avanzado. Y lo más importante cuando hablamos de seguridad es eso, el acompañamiento, la información, la claridad de la información y sobre todo el cómo manejar las inversiones
tanto con tu banco local como para manejar tu patrimonio de depósitos y retiros. Creo que ha sido algo de que en XTB ha marcado como la diferencia y ha hecho que crezcamos como estamos Claro, haciendo dentro de Latinoamérica y el mundo, pero sobre todo también en el mercado ecuatoriano. claro, claro. Y tocaste un tema muy importante, ¿no? Porque antes de comenzar a evaluar todas las bondades que ofrece XTB, era de cajón hablar de la confianza que ofrece XTB como broker, como plataforma, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, hay una proliferación inmensa de brokers para hacer todo tipo de inversión a largo plazo y corto plazo. Y sin embargo, en lo que se refiere a XTB, ya hablando específicamente en lo que brinda la plataforma, en lo que tiene que ver con garantías, con seguridad. Mencionabas que es uno de los brokers más regulados, ¿no? Y creo que el hecho de que esté en Europa y esté sujeto a la regulación más estricta que existe para los brokers, sobre todo, me atrevería a decir mundiales, que es la regulación británica, y corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Correcto, Reino Ustedes Unido. están sometidos a ese tipo de regulación. Es lo que leemos en la web, lo que leemos en el portal, pero el hecho de que XTB está regulado por esta entidad, ¿qué, ¿en qué se traduce al inversor retail, al inversor común? ¿Qué quiere decir eso que estemos trabajando con un broker regulado? A ver, fíjate, cuando tú dices que un broker está regulado, es un broker que está siendo auditado constantemente y que de cierta manera hay una garantía de que ese broker existe, de que su figura fiscal es correcta, que sobre todo en este caso está manejando o está continuando con los controles que pide el ente regulador para poder tener como tal su estampa dentro de esa empresa o dentro de esa Pinterest, dependiendo de la figura que tenga. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Es muy importante señalar que para mí, de forma personal, la regulación tiene una envergadura legal importante que sí o sí todo broker tiene que cumplir. Pero a nivel mundial, cuando tú buscas como tal la globalización, hay que entender hasta dónde llega el alcance de cada una de las regulaciones. ¿Por qué te comento esto? Cuando nosotros hablamos de Latinoamérica, hay una práctica importante que es que tú, lógico, indicas, yo estoy regulado por el ente más fuerte a nivel mundial, a nivel financiero, que es la FCA, que acabas de comentar por el Reino Unido. Sin embargo, esa regulación solamente regula una cierta parte de la población hasta un cierto margen de riesgo. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque un broker debería buscar cada vez o tener mayores regulaciones en mercados locales, en regiones locales y de que se ajusten al público objetivo que tiene. ¿Okay? Las regulaciones a nivel internacional son regulaciones que están guiadas en su mayoría por el nivel de riesgo que el cliente esté buscando en el sector financiero. Entonces, hay regulaciones como, por ejemplo, la de Casa de Bolsas de España, que regula gran parte de lo que es la Comunidad Europea, la de Colombia, que es donde está el broker inicialmente, la FCA también, como la conocemos, la IFSC, que es para Latinoamérica, la mayoría para productos especulativos. Actualmente también tenemos la regulación en Santiago de Chile, que es la principal para América Latina, es la CMF, controla todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros dentro del país y pronto vamos a tener también a la mano la regulación colombiana. Lo que estoy diciendo con esto, o para explicarte un poco, son dos cosas. Uno, la regulación te va a ayudar a tener más confianza y fiabilidad que lo que existe en que está cumpliendo con los estándares que se solicita en el sector y sobre todo que dependiendo de dónde se posicione la marca, tenga mayor cantidad de control y auditoría. Pero lo siempre o lo que yo más recomiendo es que debes buscar un broker que adicional a una regulación que pueda tener internacional o muy conocida como la FCA, intente tener otras regulaciones dependiendo del mercado que quiera tocar. Y segundo, directamente hasta dónde esta regulación a ti como cliente te cubre. Perfecto. Para mí, como yo lo interpreto, es como usuario de algunas plataformas de trading, es que el hecho de que un broker esté regulado significa, por ejemplo, primero el tema de las comisiones, que voy a tener la certeza que van a estar comisiones que están dentro de la norma en el mercado, que no voy a tener comisiones de usura
con sorpresas que de pronto excesivas. También por otro lado voy a esperar de un broker regulado que va a tener el dinero de sus clientes en cuentas separadas y no va a entrar en un fondo de maniobra que va a ser utilizado por el broker como tal. Entonces, que muchas veces hemos visto por cuáles brokers o exchange de criptomonedas han pasado por lo que han pasado. Yo creo que en ese punto, Eli, creo que uno de los temas que hay que resaltar es que XTB va a tener cuentas segregadas de sus clientes y también de tener la certeza de que nunca nos van a cobrar más de lo que ya tenemos en la cuenta, ¿no? Eso tener la certeza, porque a Correcto, veces correcto. tenemos X cantidad y resulta que comisiones y todos vamos a perder, le quedamos debiendo al broker, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar. Sí, correcto, sí. Fíjate, acabas de decir algo importante de los productos especulativos. Algo que busca siempre XTB es garantizar la seguridad del cliente. Y la seguridad del cliente no es solamente, o no está direccionada solamente por un tema regulatorio, sino por un tema de manejo operacional. Como te decía previamente, está mostrado estadísticamente que hay más del 90% de las personas que ingresan al mundo financiero son personas que están en proceso de aprendizaje, lo que hace que sea un nicho bastante amplio que, dependiendo de la figura del broker, pueda ser utilizado o malversado esta figura dependiendo de la necesidad o dependiendo del punto de vista del cliente. De ahí viene tanto lo que es la figura de ofrecer rentabilidades en el mercado o de cierta manera pues manejar cuentas de terceros o temas similares que tienden a tener un poco más de complicaciones. Pero también algo importante que comentaste es cómo nosotros podemos manejar todo lo relacionado directamente a lo que son las coberturas o las coberturas de evitar lo que es capital negativo en tu cuenta, que eso en el trading es importante. Recordemos que cuando nosotros manejamos una cuenta de trading es una cuenta especulativa y al tener una cuenta especulativa se manejan distintos términos. Poco a poco o dentro de XTB nosotros le explicamos cada uno si es necesario al cliente para que esté bastante informado y sepa que cada uno de los costos que vea dentro de sus operaciones sea lo correcto, lo que esté dentro de la regulación cuando colocamos esa información allí. Pero el punto que quería ir era la protección al capital negativo, que era algo que tú comentabas previamente, es la oportunidad de que si una posición se va en tu contra, tú en este caso tengas protección de hasta el 70% de tu capital total. Es decir, la plataforma automáticamente cae en stop out, que es un término muy utilizado en las inversiones, donde en este caso liquida el 70% con una posición, comprometiendo el 70% de tu capital. ¿Con qué fin? De que tengas ese 30% y lo puedas seguir utilizando, ya sea para volver a capitalizarte, para mejorar tu estrategia o sobre todo para trabajar con mayor gestión de riesgo. Porque el mundo de las inversiones todo puede ser en cuestión de minutos y más o hasta segundos, dependiendo del mercado que yo tome. Pero por eso es importante, como te decía, por ello de indicar que este proceso que yo voy a ingresar o voy a comenzar esté guiado sí o sí por un proceso educativo si lo necesito y si no, entender muy bien mi perfil como inversor para invertir en productos que estén acordes a mi perfil. Lo que va a hacer que sea muchísimo más fácil para ti lo que es el mundo financiero y puedas tener, en este caso, un control de tus finanzas que de cierta manera es lo que tiene más relevancia. Hablando de el segundo punto que tocaste, que es importante también a nivel de seguridad, que son las cuentas individuales. En XTB, el patrimonio del cliente va a una cuenta única. Una cuenta única está ligada directamente a una cuenta matriz. Cuenta matriz es de XTB, va directamente en un banco polaco. Pero eso tiene sus cuentas y cada cliente tiene su cuenta individual. ¿Qué es lo bueno de esto? Hablando un poco o siguiendo con la onda del tema de seguridad, que en el peor de los escenarios, estoy hablando del peor de todos, vamos a decir que XTB caiga en quiebra, que por algún motivo directamente ya no esté en el mercado, que no creo que suceda por lo que les explicaba previamente, que está en bolsa y que cómodamente lo pueden ver cada uno de los movimientos del broker. De cierta manera, tu capital está seguro. ¿Por qué? Porque está en tu cuenta individual. Y lo que van a embargar es la cuenta principal. Y la cuenta principal es la cuenta del broker, Claro, no la cuenta del cliente. claro. Entonces, esos son plus que hizo XTB, es un valor agregado que da XTB y cada cliente lo dice, mira, en este caso me da mucho más seguridad porque no tienen
que pasar por una mano de un tercero, es decir, de un centro de atención al cliente para que puedan conciliar tu patrimonio. Para nada. O sea, tú al colocar los datos, si vas a transferir a nivel internacional, pues va a caer a tu cuenta individual de forma automática. Entonces, lo que quiero decir es que es un plus adicional de seguridad que puedes utilizar o que el cliente puede estar garante de que su dinero está muy apartado a lo que es el dinero directo. Claro, claro. Cuando mencionabas que tenemos el 30% de garantía como colchón que va a estar protegido cuando ingresamos a operaciones especulativas, ¿eso quiere decir que no existen los margin calls cuando hacemos trading? Sí, claro. Sí, sí, claro, existen los margin call. El margin call de XTB te llama a partir del 200%. Ya, ok, Disculpa. Cuando nosotros hablamos de un producto especulativo, es un producto que tiene apalancamiento, ¿ok? Que es un concepto que lo manejamos muy bien todos los que estamos en el área de trading o en este caso de manejo de derivados. sí, ¿Qué sucede? Cuando un cliente empieza a tocar o a comprometer más del 200% de su capital o sobre apalancarse, como le decimos nosotros, automáticamente empieza a generar alarma en la plataforma, en móvil o web, o en la donde estés, que te dice, hey, estás riesgo, estás generando mayor riesgo, verifica tus posiciones, evita caer en stop out, y te va a lanzar todos esos mensajes hasta que ya pues automáticamente caigan en stop out. Pero eso es parte de la gestión de riesgo preventiva que te hace la ok, plataforma. ok. Un margin es una alerta y directamente el stop pues cuando ya detengo todas Sí, tus sí, hablar, pérdidas. hablar de trading creo que demandaría un podcast exclusivo para ello. Sí, una clase Sí, completa. sí. Y bueno, antes de ingresar en esos temas especializados, quería decirte que algo que me llamó la atención que mencionaste es que XTB es una empresa pública y que cotiza en la bolsa. Entonces yo he estado, como yo tengo acceso al mercado americano, he podido ver Interactive Brokers, recién vi a eToro, disculpa que estoy mencionando marcas, pero, Tranquilo, pero tranquilo. XTB no lo encontré en el mercado americano. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde es que existe XTB como acción? Porque de pronto uno podría invertir en la plataforma, porque al ser una empresa pública abres completamente tus balances y estás sujeto a auditorías, a publicar cada 3 meses tus reportes de ganancias, y eso demuestra que lo que tú mencionas no es pura teoría, no es puro dichos nada más, sino es algo concreto y que va a estar sometido a una auditoría para que los inversores o la audiencia que nos está escuchando sepa que estos tipos de regulaciones van en serio. Estamos hablando de una plataforma regulada que cotiza en bolsa y que no es cualquier chiringuito por ahí que está lanzando órdenes al mercado y ofreciendo el pan y el oro a cualquier inversor. Correcto. Es importante. A ver, existen distintas bolsas a nivel mundial. ¿Okay? Recuerda que XTB es un broker polaco, por ende, y cotiza directo en la bolsa de Varsovia, que es la bolsa principal de Polonia. Allí, igual, si quieren ver más información a detalle, yo siempre recomiendo a todos que pueden ir a Yahoo Finance o directamente a Google Finance, colocar la palabra XTB y te va a aparecer toda la información que necesitas. Dónde cotiza, cuál es su valor per cápita, todo lo que para cada cliente sea importante ver a detalle. ¿Por qué no cotizamos en Estados Unidos? Es importante esto también porque es una pregunta que nos hacen muchísimo, a pesar de que tenemos, en este caso, productos o activos de la bolsa americana que se pueden de cierta manera utilizar, pero o hay interacciones, fondos, entre otros. Y muchos me preguntan por qué no cotizamos dentro de Estados Unidos. Hay una política en Estados Unidos de la figura de brokers de inversiones. Recordemos que está una bolsa local y la bolsa de Wall Street, conocemos, y directamente dentro de la política está que para que una persona directamente o una empresa pueda cotizar o establecer operaciones dentro de Estados Unidos, debe tener presencia física dentro de Estados Unidos. ¿Okay? Lo que hace que, de cierta manera, cualquier broker europeo no pueda interesar a un valor de acción dentro de Estados Unidos porque sería una competencia, digamos que no iría con los estándares de Wall Street y la política de comercio financiero que tiene Estados Unidos. Entonces, yo puedo ser un broker pequeño y si yo tengo figura fiscal dentro de Estados Unidos, pues puedo de cierta manera hacer papeles e ingresar o cumplir con lo que debo tener para ingresar en Wall Street y cotizar allí, cotizar en alguna bolsa de Estados Unidos,
creo que la única o la más relevante es Wall Street, pero también existen otras que puedo llegar a utilizar dentro de Estados Unidos, como la Chicago, entre otras que sean de relevancia. Pero lo que quiero comentar con esto es que, ¿por qué XTB no está directamente cotizando en la bolsa de Estados Unidos? Por eso, por una normativa Normativa. del mercado estadounidense que prohíbe directamente cotización dentro de Estados Unidos de empresas financieras que no estén con figura fiscal del país. Bueno, pero igual creo que con toda la introducción que hemos dado, más de 20 minutos creo yo, ya está más por finiquitado el tema de la seguridad que ofrece la plataforma XTB por todas las regulaciones que tienen, ¿no? Igual, si se le presenta alguna duda adicional que Sí, necesite, recuerden que en este caso con gusto lo podemos ayudar con relación a seguridad y que siempre vas a tener un asesor de inversiones. perfecto. Como que cualquier interrogante que puedas tener, tenga completa seguridad que va a ser saldada sin ningún problema. Excelente, excelente. Entonces yo lo interpreto así, como que estamos hablando de seguridad, estamos hablando de confianza, es como tener en una caja fuerte nuestros ahorros que tanto esfuerzo nos ha costado acumular. Pero ahí viene Claro. la otra pregunta que yo he vivido eh, con otros brokers, que es el tema de las vías de acceso, ¿no? Es tan hermético, es tan cerrado, es tan exclusivo algunos brokers que, que se vuelve difícil para el inversor común, el inversor de pie, poder ingresar. Cuando la primera vez que hablamos, que me contactaste, le dije, Eli, sí, yo he trabajado con tal broker, con este, y de verdad que fue un dolor de cabeza el tema de las transferencias, enviar dinero para allá. Y para abrir una cuenta tuve que llenar un formulario, hermano, que parece que yo necesitaba un MBA. Y si yo cometí el error de decir una pregunta, contestar una pregunta equivocadamente, me jodía, ya no abría la cuenta, ¿no? Que, bueno, años atrás hasta me pedían $20,000 de depósito inicial, entonces se volvía todo un tremendo problema. Entonces, en base a esa experiencia, a pesar de que tú ya me lo mencionaste, las facilidades que brinda, quisiera que lo hagas público ahora. ¿Qué tan difícil es el proceso de registro para un inversor, digamos, de Guayaquil o de Quito, que tiene sus ahorros y quiere comenzar a experimentar esto de la bolsa? ¿Cómo son esos trámites? ¿En verdad es un papeleo, es un lío? ¿Tiene que hacer un curso para poder ingresar? No, mira, a ver, ¿qué sucede con la globalización? Hay dos factores importantes, por lo menos para los que tal vez somos corredores de bolsa o de cierta manera estamos certificados. Yo de manera local tengo mi certificación como corredor acá en Santiago de Chile y como director en Santiago de Chile a nivel de bolsa. Y todo lo que es el conocimiento que tenemos por background en los años con el tema financiero y el tema de inversiones en la bolsa de valores. Yo voy a explicar esto porque esto tiene como una línea de tiempo y no tiene que ver exclusivamente con XTB y voy a terminar con XTB. Pero para resumirlo, ¿qué pasa? Pues la bolsa de valores estructuralmente antes era inalcanzable. A pesar de que en la bolsa de valores se maneja el dinero del mundo, o sea, todo el dinero del mundo se maneja allí, porque tu banco local, que tú dices, voy a colocar el dinero en mi banco porque tengo más seguridad, tu banco agarra ese dinero y lo invierte en la bolsa. ¿Ok? Y busca generar beneficios en la bolsa con tu dinero. ¿Qué sucede? Que eso genera una necesidad. ¿Y por qué se genera esta necesidad? Porque la gente necesitaba tener más cercanía con este dinero o ver cómo podía manejar su propio dinero o no depender de las decisiones de un tercero que tal vez yo no conozco, pero hasta bajo la figura del banco, para poder en este caso manejar mis inversiones. O mejor aún, tal vez empezamos a ser más curiosos como población, como generación, para lograr alcanzar o llegar a eso que yo necesitaba, que era ser responsable de finanzas, pero más allá. ¿Cómo hacer crecer mi dinero sin tal vez, ejemplo, montar algún local comercial, tener empleados o otras cosas, sino ese dinero, ese capital que yo tengo, quiero invertirlo en algo que de cierta manera pues genere un movimiento ya sea conservador o más exponencial dependiendo de el rango de riesgo que yo quería asumir. Entonces, esto fue una necesidad que de cierta manera fue creciendo con el tiempo y explotó más rápido con lo que nosotros conocemos como fondos de inversiones en Europa. Entonces, al crecer de esa manera en Europa empiezan a, digamos que disgregar la manera de crear esta figura de brokers de inversiones. Que de cierta manera, ¿en qué consisten los brokers? Hay millones y hay millones de formas de invertir, entiendo, pero
como para resumirlo, son intermediarios, dependiendo de lo que necesites, para poder llegar a esa bolsa principal o para poder llegar con ese producto financiero a la bolsa de valores, dependiendo de mi alcance. Y aquí es donde también sale la figura de el apalancamiento, es decir, o proveedores de liquidez, que es ese mismo banco que decía previamente que tú lo utilizas de forma local, que es garante del dinero que tú estás colocando en el broker para llevarlo a la bolsa. Entonces, existen muchos términos que a veces por desconocimiento o por costumbre, tal vez pensamos que no lo estamos haciendo o que, ay, no, yo invierto en mi banco porque tengo más seguridad. Para nada. El banco al final no tiene tu dinero. El banco tu dinero lo maneja directamente en la bolsa de valores y los beneficios que van teniendo o los intereses que van generando, dependiendo del tipo de producto que mantenga, es lo que hace que el flujo se vaya moviendo. Siempre se ha dicho esto. Si a un banco todo lo que son sus clientes retiran su dinero, el banco se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque no es un dinero que tiene. Entonces, de allí nace esa necesidad como para resumirla, de por qué llega un broker de inversiones y cuál es el alcance de llegar a él. Ahora bien, ¿qué te pasó tal vez a ti en comparación cuando comenzaste hasta el día de hoy? Que todo esto empezó primero bueno, yo quiero solamente clientes que tengan más de $50,000 o tengan más de $100,000. Estoy dando números random, ¿ok? O quiero que solamente clientes de $500,000 en adelante, como tal vez hace JP Morgan. Sí. Directamente para ser cliente JP Morgan mínimo, o sea, un cliente tanto del banco como su oficina de inversiones, como lo que sea. Entonces, yo quiero más de $500,000 en adelante y cumplir con ciertos parámetros para evitar que sea lavado de dinero o temas similares que son de envergadura y seguridad. Pero lo que quiero decir que hizo en este caso, desde el punto de vista de XTB, que también lo hicieron otros brokers, que no se malentienda, es directamente llevar este macro a cualquier persona. Entonces, ¿por qué? Porque te da la oportunidad a ti o a cualquier persona que sepa o no sepa el tema, y si quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿Cómo? Directamente con distintos factores. Puedo tener una acción o una fracción de una acción. Puedo tener de cierta manera un producto derivado directamente donde me aprovecho el apalancamiento y me pongo hasta 200 veces en el mercado o hasta 500 veces también, dependiendo del margen de riesgo que quiera colocar. Puedo de cierta manera con un monto pequeño poder llegar a ese mercado que yo quiero llegar, a ese activo de mi interés y sobre todo poder lograr hacer operaciones financieras dependiendo de lo que al final yo quiera manejar. Yo siempre doy este ejemplo muy, muy tácito, que mucha gente relaciona tal vez el trading o las inversiones como un casino, generado a esto, el alcance ahora que tienes hacia donde llega, ¿no? Que anteriormente, cuando tú hablas de bolsa de valores, la gente decía, wow, trabajas en Wall Street, wow, o buscan la felicidad, tal vez la película, wow, el lobo de Wall Street. O sea, te van más hacia esas figuras. Pero textualmente, la bolsa de valores o invertir en la bolsa es lo mismo que tú haces cuando yo decido voy a ahorrar o voy a, de cierta manera, agarrar el 10% de mi capital y colocarlo en mi bolsillo o debajo en la cama, como algunas personas lo hacían en sus tiempos. Es lo mismo, solamente que ahora yo solamente lo coloco en una plataforma, decido en qué fondo o en qué activo quiero tenerlo dependiendo del tiempo o el beneficio que ha generado en un tiempo en específico. Y eso va produciendo, de cierta manera, algún tipo de interés que hace que mi dinero pueda ir creciendo o que se mueva en relación al valor de ese activo. Entonces, pongo ese ejemplo o el ejemplo tal vez de la cama, el porcentaje, el ejemplo del ahorro, porque a veces la gente ve inalcanzable el poder invertir y no es así. Está muy alejado de la realidad. Ahora, que sí es importante que te tienes que educar, porque no pienses que es llegar y colocar el dinero y ya me hago millonario, porque no es así, hay un margen de riesgo, pero sí es importante que se eduque. Y ahí es donde el latinoamericano en general peca un poco. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho el tema del autoconocimiento. Como automáticamente tienes distintas herramientas que puedes utilizar, tipo e-learning, cursos virtuales, entre otras que te proporciona no solo XTB, sino en Internet tienes toda la información que necesites. A veces tal vez dicen, no, mira, yo quiero algo más fácil. Entonces, o más rápido, la inmediatez. Lo que hace que el proceso pueda ser un poquito más, digamos que no tenga los resultados esperados. Pero sí es importante eso. Ya lo que quiero decirte con esto es que, no, en XTB puede invertir cualquier persona.
no tenemos ningún tipo de monto mínimo. Una persona decide, yo quiero abrir una cuenta en XTB y lo abre con el monto que quiera. Solo, ya bien sea para primero educarse o para ya comenzar a invertir, dependiendo de la figura que tenga. Dos, de cierta manera, tiene un fondo de activos que se acopla también a eso, lo que hace que puedas invertir en distintos productos que se acoplen a tu perfil como inversor. Entonces, el foco final es eso, el llegar directamente a cualquier persona y ofrecer el mismo servicio de calidad a cualquier persona. Sí, listo. Yo también coincido en que ahora hay una tendencia en democratizar el acceso a instrumentos financieros como estos, ¿no? Antes, Creo que diste la sí, palabra antes correcta. como lo mencionabas, esto era más selectivo y unos años para acá he visto bastante impulso para que cualquier persona común pueda tener acceso al mercado financiero. Sin embargo, sí tengo que destacar que XTB es, me atrevería a decir, la única plataforma que te da ese servicio y que cuenta con una interfaz robusta para acceder a distintos instrumentos de inversión, ¿no? Porque no es, no es una plataforma donde tú vas a hacer operaciones complejas con derivados, coberturas, no, tú puedes hacer algo tan sencillo como abrir tu cuenta, empezar a capacitarte, a aprender y corrígeme si estoy equivocado, pero por solo el hecho de tener mi dinero allí en la cuenta inmovilizado, XTB me va a ofrecer un interés por tener ese dinero allí e irme yo capacitando en estos instrumentos financieros. ¿Correcto? Correcto. Fíjate, hay un producto, eso está muy ligado a un producto que nosotros tenemos que se llama un plan de inversión o investment plan. Los planes de inversión son de cierta manera un producto de ahorro. Particularmente, y sonará muy raro porque lógicamente trabajo acá, pero directamente yo ya no ahorro más en banco, para nada. Me parece una pérdida de tiempo y de capital que no O vale sea, la pena. XTB te da esa opción Reco- de transformarse como sí, banco correcto. y darte intereses por tus ahorros, por eso, sin, En realidad, ¿qué hacemos nosotros? O para que se entienda el producto también, porque todavía el foco de XTB o el foco hacia donde va es transformarse en el primer banco virtual de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Ofreciendo todo tipo de productos financieros, incluyendo pues el manejo de las transacciones como una wallet que yo pueda manejar sin ningún problema. Pero directamente al tener los investment plan, ¿qué es el investment plan? Son, en este caso, la capacidad de ahorrar en un tiempo determinado en productos que de cierta manera tienen un riesgo muy bajo, como por ejemplo el Standard Poor's o las 500 principales empresas de Estados Unidos. Es un índice americano que desde que comenzó hasta el día de hoy nunca ha cerrado anualmente en negativo. Jamás. O sea, siempre ha cerrado en positivo. A veces con más, a veces con menos, pero siempre en positivo, incluyendo la época de COVID, incluyendo la burbuja inmobiliaria. Digamos que nichos dentro de Estados Unidos bastante fuertes, lamentándolo mucho, golpearon mucho el tema económico, y sin embargo, ese activo o ese índice principal de las principales empresas de Estados Unidos siempre ha cerrado en positivo. Entonces, ¿qué hace el investment plan? Yo digo, bueno, voy a poner solo un ejemplo. Yo tengo $200 y digo, mira, no voy a hacer nada con estos $200. Y en vez de gastármelos, tal vez en una cena o algo similar, yo no voy a colocar, yo no voy a invertir. Entonces, en vez de colocarlo en un producto de inversión que tal vez genere más riesgo y posiblemente mi patrimonio se vea, digamos, afectado. o ese pequeño ahorro se vea un poco más comprometido, pues me voy a un producto que tiene un nivel de riesgo casi cero, que es el investment plan. ¿Qué hago allí? Pues directamente creo el producto ya está creado, lo que hago es colocar el dinero que quiero y automáticamente te va a decir cuál es tu capital, en qué tiempo lo quieres, etcétera, y te va a decir el promedio cuál es la rentabilidad que ha tenido en los últimos 5 años. Quiere decir que esa es la rentabilidad que tú vas a tener mensual. Te puedo asegurar que es mayor a cualquier tipo de producto de ahorro de un banco local. O sea, estás hablando de Entonces, te de va la a ayudar inversión eso? Que al indexada. final, entre tus meses, puedas tener un mayor beneficio. Claro, claro. O sea, estás mencionando como la inversión indexada, básicamente, ¿no? Exacto. Es una inversión indexada.
Es que, insisto, es lo mismo que pasa. Yo siempre cuento esto porque ese producto no estaba para Latinoamérica y yo tenía ese producto en el banco. O sea, y yo pagaba 25 por ciento, si no me equivoco, de gastos administrativos mensuales por tener ese dinero ahorrado. Y al final el beneficio que podía tener cuando cerraba el año era casi nulo. O sea, era directo. Y ¿qué hice yo? Yo dije, no, esto no vale la pena tenerlo acá, necesito moverlo. Y automáticamente cuando ya tuve el producto en Latinoamérica que lo utilicé, yo dije, wow, igual la diferencia porque yo nunca toqué ese dinero. O sea, yo simplemente lo dejé allí, dejé que siguiera caminando y se moviera durante el tiempo que lo tenía diseñado para eso, o sea, para el momento que lo iba a usar. Pero este en plan, eso es otra cosa, no lo tengo que tener en un tiempo predeterminado. Yo no puedo decidir por cuánto tiempo lo quiero. Claro. O sea, si lo quiero tener por una semana, si lo quiero tener por 6 meses, si lo quiero tener por 4, si lo quiero tener por días. O sea, es completamente noble en ese sentido. Entonces, para mí es un producto de ahorro y es un producto de ahorro mediante el método indexado que de cierta manera pues genera un riesgo muy bajo y que de cierta manera puede llegar a un beneficio mayor a lo que te puede dar cualquier banco. Pero antes, Eli, de comenzar a hablar de todos los instrumentos de inversión que ofrece XTB, sí, voy a hacer un resumen de, de, de este tema, de la facilidad que brinda la plataforma para aquellos inversores retail que entran desde el más absoluto cero a este mundo financiero, ¿no? Yo debo decir, en honor a la verdad que el proceso es sumamente sencillo, ágil, todo se lo hace de manera digital y lo más importante es que no te exigen, primero, un capital mínimo, no te exigen que tengas un MBA en finanzas y lo más importante es que dentro de todo el proceso, si te quedas atorado en algún momento, tienes la facilidad de poder contactar a un ejecutivo de XTB para que te ayude si te quedaste atorado en algún momento, sobre todo en el famoso KYC, cuando tienes que presentar tu cédula y todo eso. Entonces, chicos, de verdad que es súper, súper sencillo comenzar a invertir a través de la plataforma de XTB, ¿no? Tenemos soporte en español, en línea. Correcto. Correcto. Sí, el tema de la documentación, que no te lo comenté, para ingresar acá es sencillo. Es llenar una ficha de cliente, que es como crear una cuenta en cualquier red social. Todos sabemos cómo, sí, si creamos una cuenta en Facebook, si creamos una cuenta en Instagram, entre otras redes, es la completa seguridad que vas a poder crear la cuenta en XTB porque es bastante intuitiva. Y luego de ello tienes dos opciones para ingresar al broker. La número uno y la que utiliza la mayoría del cliente ecuatoriano, esto es con su documento de identidad, ¿ok? El documento de identidad, una foto por ambas caras, una foto legible, importante, el documento debe estar vigente. Y una vez que cargas tu foto, te va a pedir un proceso de reconocimiento biométrico o reconocimiento facial, que es simplemente colocar tu rostro en tu móvil, vas a poderlo hacia los lados, decir unos números y automáticamente, si el cliente no tiene nexos diplomáticos o algún tipo de denuncia internacional, va a ser aprobado su perfil. ¿Qué es lo bueno de esto? Que de cierta manera ya tienes cuenta activa en el broker, ya puedes de cierta manera utilizarlo para aprender, educarte, invertir en cualquier producto dependiendo de la figura, pero hasta un tope de riesgo de $5,000. ¿Okay? Porque hablando de las regulaciones, hablando un poco de lo que nosotros conocemos actualmente como, bueno, lo que llamamos al comienzo de seguridad, ya después que un cliente te invierte en un broker o una empresa financiera mayor a $5,000, debe demostrar domicilio fiscal o debe demostrar que tiene permanencia en algún sector del país. Entonces te va a pedir algo llamado comprobante de domicilio, que allí es donde tal vez el ecuatoriano normalmente dice, sí, pero yo vivo justamente en la casa con mi nombre, o etcétera. Hay muchas opciones que puedes utilizar, tu perfil de contribuyente especial, SRI te funciona, última declaración de impuestos te funciona, un certificado bancario te funciona, que tenga tu nombre, tenga tu dirección y una fecha de emisión no mayor a 6 meses. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que son dos documentos básicos si pasas de $5,000. Si no pasas de $5,000, sino con tu documento de identidad, o si inicialmente quieres solo probar para ver las herramientas de aprendizaje, etcétera, solo con tu documento de identidad y un proceso de reconocimiento facial,
va a poder ingresar. Claro, claro, y son protocolos de seguridad normales que es para beneficio de nosotros también los inversores, porque al estar invirtiendo en línea, pues se necesita estar amparado, cualquier cosa llegar a pasar, la familia esté amparada, esté cubierta, sepa lo que estamos haciendo. Dios no quiera, no estamos exentos de cualquier calamidad, algo, entonces la familia va a poder acceder si es que nosotros hemos demostrado residencia fiscal y bueno, todos estos tipos de controles que pide la plataforma. Así que eso es normal, chicos, no hay por qué asustarse, son parte del protocolo. Entonces, ahora sí, Eli, ya entrando a la parte más interesante, cuando ya entramos a operar dentro de la plataforma, yo te soy sincero, uno de los eslogans que más me llamaron la atención fue XTB te cobra 0% de comisión para invertir en acciones y ETF. Y yo dije, rayos, Correcto. este me suena como mensaje de marketing. Entonces yo puse mis alertas, ¿no? Yo digo, esta vaina es mentira. Por ahí debe estar escondido la letra pequeña. Y yo creo que te lo comenté y le digo, Andy, cómo va a sobrevivir una empresa pública que no cobra comisiones, ¿no? Por invertir? Entonces hay algo allí que no me cuadra. Entonces quería aprovechar ahora que me explicaras un poquito eso. ¿En verdad existe estas No, comisiones? bueno, a ver, el cero comisiones es hasta un monto máximo, lógicamente. Es importante como señalar eso. ¿Por qué? Porque bueno, tú puedes comprar y vender aquí acciones, si así lo necesitas, o fondos, que son fondos indexados, o ETF, como lo conocen algunos, de hasta 101.000 euros. Cuando ya paso de ese rango mensual entre compras y ventas en valor nominal, pues ahí sí tienes un cobro de comisión del 2% de allí en adelante, mensual. Luego otra vez vuelve a ser. Pero ¿qué es importante esto? Nosotros, como te explicaba hace poco, la figura que quiere lograr XTB es ser el primer banco virtual de Latinoamérica. Y como el banco donde tú estás actualmente, pues, o por lo menos acá, yo hablo de forma local desde Santiago de Chile, hay productos que yo puedo abrir una cuenta bancaria con ser comisión, pero tiene otros productos que te comercializa el banco que lógicamente tienen un porcentaje de ganancia mayor. Entonces, eso pasa también en XTB. Pero nosotros en las acciones y fondos indexados tienen cero comisión hasta 101.000 euros. Pero directamente si ya tú manejas como productos especulativos, los CFDs o los productos derivados, automáticamente allí, si la diferencia entre el precio de compra y venta pasa a ser nuestra ganancia. Pero claro, un inversor retail como nosotros, casi es imposible de manejar 100.000 euros mensuales. Entonces, Tan así. prácticamente tenemos 0% comisión si Correcto, comenzamos a correcto. invertir a largo plazo, ¿verdad? Sí, Sí, claro. porque Si vas a invertir a largo plazo, ten la completa seguridad que vas a tener cero tipo de comisiones en esos entonces la productos. comisión viene aquí, o XTB gana, es por las comisiones que genera el trading, ¿no? Los famosos spreads, los famosos swaps, Correcto. cuando estás apalancado y dejas una operación de un día para otro. Entonces, ese tipo de comisiones es lo que sí forma parte de la estructura de ingresos de XTB, ¿no? Correcto, correcto. El El diferencial de diferencial de precio. precio. Ahora, algo recurrente que existe en varios casos es que, bueno, yo abro mi cuenta, tengo un dinero allí, pero me quedo paralizado por desconocimiento, por miedo, qué sé yo. Quedo paralizado, pero oh sorpresa, por no hacer nada, ya comienzo a pagar comisiones. Ha pasado en algunos brokers. Quería preguntarte, ¿eso en XTB cómo se maneja? Se maneja después de la anualidad, lo que nosotros colocamos como cuota de inactividad. Es decir, si en un año tú no haces ni una operación es ni comprar alguna acción o abrir una posición en X o Y mercado, en un año luego de tu aprobación y activación de la cuenta, tienes un cobro de anualidad de hasta $10. Ya. ¿Ok? Importante. Pero como hablamos hace poco del monto de 101.000, te puedo decir que es poco probable que una persona que ingrese ya por aprendizaje o por operativa en un año no haga una posición.
Ok, entonces, Es imposible. si entiendo que si va a haber una comisión por inactividad, XTB debe dar las facilidades para nosotros poder invertir o fondear nuestra cuenta, ¿no? Porque Correcto. discúlpame, pero yo tengo todavía el prejuicio de los otros brokers, Interactive, Charles Sí, te Schwab, entiendo. y coño, mandar dinero allá, oye, o sea, yo tenía que siquiera ahorrar mínimo $1,000 para que la comisión de la transferencia internacional por el famoso SWIFT me cobrara entre 50 a $70 como mínimo de comisión, porque es una transferencia internacional. El banco te cobra $50 como mínimo, así mandes $100 o mandes 1,000. Entonces sí, como que ya, qué pereza o qué esto y lo otro. Entonces no acostumbraba a estar fondeando constantemente mi cuenta, Constantemente. ni pensar de los famosas inversiones automatizadas que mensualmente vas haciendo DCA. No, nada de eso, porque era todo un trámite el tema de las transferencias internacionales. Y ahora con XTB, este, No, tienes varias opciones. A ver, todavía se usa mucho lo que es la transferencia internacional, por lo que te comentaba previamente en la cuenta individual. Y desde un monto en adelante, importante señalar eso, XTB tiene un plus adicional para el mercado latinoamericano que apoya con los gastos administrativos de esa operación. Pero eso depende de ciertas condiciones que se aplican. Ahí sí hay letras pequeñas, importante recalcarlo acá. Sin embargo, cuando yo quiero invertir de forma pequeña o montos conservadores, etcétera, existen otros proveedores que puedo utilizar. Yo puedo utilizar, por ejemplo, mi tarjeta de débito o crédito como opción disponible. Tenemos dos proveedores que ofrecen esa interfaz y la que más se usa actualmente en Ecuador, hablando un poco más de Ecuador, Pago Seguro. Entonces, allí cualquier persona que tenga Banco Guayaquil o Pichincha puede depositar sin ningún tipo de problema mediante ese método a su cuenta de inversiones en XTB. Para retirar, si puede retirar a cualquier banco de Ecuador, igual por la misma figura de pago seguro, pero por un proveedor que se llama Pay Retailers, que queda como una transacción que evita los costos tal vez altos que tiene Ecuador por recibir capital extranjero. En serio, sí tiene un impuesto bastante alto. claro, claro. Y ahora con esa facilidad que tú mencionas, créeme que a mí me explotó la cabeza porque siempre he querido hacer inversiones tipo DCA, ¿no? Que se refiere a ahorros constantes, mensuales, ¿no? Pero nunca había encontrado la plataforma que me brinde las oportunidades para eso. Por un momento lo intenté con Binance porque era más fácil comprar USDT que mandar dinero a Estados Unidos. Y Correcto. ahora con lo que tú mencionas, pues ya prácticamente como una transferencia local con Banco Pichincha, yo puedo hacer aportes periódicos, ¿no? Y no sé si yo estuve Sí, moneando aquí con la aplicación, ¿no? De XTB y la verdad que es bastante amigable y bastante sencillo. Simplemente me voy yo a la pestaña de inversiones y pongo inversiones automáticas y yo puedo definir, quiero poner $15, $20, $50, la cantidad que yo quiera, la asocio a mi tarjeta de débito o de crédito y automáticamente voy a estar aportando la cantidad definida a mi fondo y eso lo puedo asociar con un ETF, como tú mencionabas, o el SP 500 o de pronto quiero el Nasdaq, y de esa manera puedo hacer este proceso de inversión indexada de la forma más simple y amigable posible. en realidad, por ejemplo, los registros automáticos en lo que te van a generar en este momento para Latinoamérica, en Europa sí es así, que como tú lo acabas de comentar. Para Latinoamérica todavía no está así. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. ¿Por qué pasa esto? Las políticas bancarias dentro de Latinoamérica, como cambian dependiendo del país, hace que sea mucho más complejo hacer lo que son las suscripciones automáticas. Se está realizando, sí, pero algo importante que tiene el cliente por tema de seguridad y evitar después yo no reconozco que cobro o algo similar, pues porque hay gente que también se le olvida que colocó como tal su tarjeta en tal lugar para tal cosa. Siempre nosotros lo que hacemos es como el pop-up, le decimos que es como la alerta, y recuerda que el día de hoy te toca realizar lo que es tu cargo automático. Entonces el cliente lo hace, que si ya tiene registrada la tarjeta, no es que se lo van a dictar, es que él tiene que hacer la operación de decir cuánto va a colocar
darle a depositar y colocar en la doble verificación en su banco, que a veces es un SMS o un correo electrónico que le llega aprobando la transacción. Pero sí, por ahora directamente de esa manera, pero sí, igual es súper sencillo porque no tiene ningún tipo de complicaciones. Si lo haces tanto con tu tarjeta como con Pago Seguro. Por Pago Seguro actualmente está hasta con QR. Ok, Que si tienes Banco Guayaquil o Pichincha, solamente colocas el QR y automáticamente se debita la operación de tu válida, banco. válida la aclaración. Entonces, todo este aporte mensual que queremos hacerlo sigue siendo sencillo, pero tenemos que hacerlo de forma manual, Sí, ¿verdad? sí, por ahora sí, por ahora sí, por eso que, por lo que te comento, hasta que consigamos un método que en este caso ya lo estamos evaluando para directamente que exista la figura de wallet y ya todos los clientes puedan de allí pues decidir dónde colocar las Y ahora que lo inversiones. mencionas, Eli, aprovecho, por ejemplo, sí me confundo a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, si quiero invertir directamente en una acción estadounidense, americana, en particular la encuentro, a Amazon, Apple, Microsoft lo encuentro, ¿no? Pero cuando quiero buscar algo como que replique el SP500, el famoso BBO, no lo encuentro y veo que la plataforma me recomienda el equivalente a ese fondo pero europeo, en el fondo irlandés de BlackRock, en todo eso. Entonces sí Correcto. me genera un poquito de dudas, no sé si estoy haciendo una vuelta innecesaria. Quiero invertir en Estados Unidos, pero la plataforma me recomienda fondos europeos, ¿no? Sí. A ver, lo que sucede es que directamente para que se entienda un poco cómo es la figura de los fondos, cuando yo decido replicar un fondo, yo lo puedo replicar dependiendo, sin importar la bolsa en la cual se encuentra. Nosotros manejamos lo que se conoce como método irlandés, que se refiere a una estrategia de utilizar ETFs domiciliados en Irlanda para invertir globalmente, aprovechando un tratado fiscal favorable con Estados Unidos. ¿Qué ayuda a esto? A reducir mucho lo que son el cobro o la retención de dividendos de hasta un 15%. Es algo que no pasa automáticamente cuando yo invierto en el ETF dentro de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos te retiene hasta el 30% de tus dividendos o el 30% de tus ganancias. Esto es ya una política interna. Entonces, ¿qué te quiero comentar con esto? Que al final es el mismo instrumento, es el mismo movimiento de mercado, la única diferencia es dónde cotiza. Entonces, ¿qué busca XTB? Como te explicaba previamente, que es todo lo relacionado, con mi punto de vista, directamente a la accesibilidad y el mayor alcance para cualquier persona. No es lo mismo que a una persona le retengan el 30%, a quien le retengan menos del 15% en algunos casos. Claro, entonces entiendo que es por el tema de regulación, ¿no? Y el convenio que existe Irlanda versus Estados Unidos. En este caso, Sí, correcto. nos conviene a nosotros utilizar estos fondos europeos porque nos vamos a ahorrar el tema de retenciones de impuestos. Que para que la gente... Sí, fíjate que algo importante, algo tan simple como eso, pasa mucho en el mercado y actualmente con el tema del flujo de la información. Y algunas personas solamente dicen, mira, a ver, voy a dar solo un ejemplo. Eli me dijo que tenía que ser el S&P 500 de Estados Unidos. Y yo puedo replicar y decir, ok, pero ¿por qué quieres invertir en Estados Unidos si es el mismo activo? O sea, podría estar buscando el activo, no donde cotiza. No, porque es que tiene que ser ahí, tiene que ser ahí, tiene que ser Estados Unidos, si no, no. Bien, perfecto. No pasa nada y se le explica, bueno, nosotros manejamos son estos, etcétera. No le damos esa información fiscal porque, de cierta manera, cuando están tan rígidos en un punto de vista, queremos evitar. Y al tiempo vuelven y dicen, oye, me cobraron demasiado, en este caso, por favor, ¿podrías volver a explicarme lo que yo... Entonces, es lo que le quiero indicar o siempre indico a todos los clientes. Cuando nosotros decidimos estar o dónde colocar nuestro dinero, intentemos de preguntar el porqué de cada cosa, porque eso me va a ayudar a mí mismo a entender qué me conviene más dependiendo de mi figura. Personas que lógico les conviene más Estados Unidos porque ellos tienen un domicilio fiscal dentro de Estados Unidos, porque tienen otra figura, pero nosotros que somos de Latinoamérica Claro. no conviene tanto invertir Claro, entre Estados claro, Unidos. vale la aclaración porque, ojo, estamos hablando de retenciones por dividendos, Correcto, no estamos Martínez. mencionando ganancias de capital porque ese es otro tema, mientras nosotros mantengamos la Eso es. posición y estemos invirtiendo a largo plazo, eso no se va a topar.
Sin embargo, estos ETFs tienen la Correcto. costumbre de cada cierto tiempo ir pagando dividendos. Sí, hay algunos que son Esos, di- con pago de claro, dividendos y otros que son acumulativos, cla- dependiendo de la figura del entonces ETF. esos dividendos, Eli, esos dividendos, si nosotros invertimos directamente en Estados Unidos, estamos sujetos a una retención del 30% de ese dividendo. Versus, Sí, versus correcto, seguimos el ETF europeo, el mismo, con los mismos canastas de activos y todo eso, por el convenio de Irlanda con Estados Unidos, a nosotros los latinoamericanos nada más nos van a retener el un 15%, o sea, la 15. mitad, ¿no? Que Correcto. a la larga hace Correcto. un fondo, un monto considerable. Que puedo decir que sea un monto considerable. Y, Sí, muy, y muy otra cosa, considerable. Eli, que también he escuchado, ¿no? Y que vale aclararlo también, y es que en Estados Unidos, a nosotros, los no residentes, los que vivimos en Latinoamérica y que estamos invirtiendo en bolsa, en caso de fallecer o que nos pase algo, nuestra familia, al hacer la posesión efectiva, etcétera, el gobierno americano nos va a retener la mitad de nuestro portafolio El patrimonio. en Estados Unidos. Entonces, ojo, las alertas de Correcto. que queremos invertir directamente en Estados Unidos, vamos a estar expuestos a eso, ¿correcto? Sí, es que ya son, a ver, de cierta manera, Estados Unidos es una potencia y más que una potencia, creo que es un país referencia. Igual, y mucho, la bolsa americana normalmente es una bolsa que de cierta manera tiene un nombre y al tener un nombre, tanto la bolsa europea como asiática también la siguen, ¿no? O sea, lo que quiero decirte con esto es que es, de cierta forma, ya cuando tú eres pionero o ya cuando tú tienes un nombre de envergadura como país y como digamos, eh, yo creo que lo diría como cuando tienes un prestigio, por ponerle esta connotación, definitivamente tú puedes colocar las normas que tú quieras para la distribución, manejo, etcétera, de tus productos o servicios. Y justamente eso que acabas de decir es completamente cierto. Yo tuve la oportunidad hace un año de estar en México, exactamente en Chihuahua, un estado casi que limítrofe con Estados Unidos, y justamente me hablaban mucho de los inversores, que de cierta manera sus padres tenían inversiones en Estados Unidos de parte de terrenos, entre otras cosas, y que esa herencia, el 50%, pues efectivamente se lo quedó el fisco, lo que hizo que, y después, cuando llega a tu país, es decir, en este caso cuando llegó a México, tienen que pagar un impuesto adicional sobre esto, lo que lamentándolo mucho, pues figuró que casi que perdió un 70% de todos Qué bárbaro. lo que eran los ahorros, por decirlo así, de sus 70%. padres. Y suena, tal vez algunos no le prestaban tanta atención, pero hay muchos padres de Latinoamérica que de poco o mucho hacen un constante esfuerzo para dejar una seguridad financiera a sus hijos. Y escuchar ese tipo de Claro. cosas es muy No, triste. es un riesgo patrimonial Sí. gigante, gigante. Pero con el impuesto, con el ETF irlandés que me descuentan el 20% o El igual 15, el existe 15. este impuesto de sucesión. No, no, para nada. Como estás directamente dentro de XTB, tienes dos opciones. Puedes pedir, si quieres, cambio de propietario en la cuenta, pero para pedir esto tienes que tener el acta de función de tu familiar, en este caso padre, esposa o esposo y cónyuge, o sea, cualquiera de ellos. Y directamente, si tienes también algún tipo de testamento, pues mejor, puedes reportarlo. O solicitar liquidar el patrimonio del fondo, que lo solicitas liquidar es cerrar las operaciones. Como te dije, particularmente XTB no tiene una dimensión en tiempo en la cual tú lo puedes tener. Lo puedes liquidar cuando tú quieras y automáticamente al cerrarla puedes solicitar a nuestro centro de atención al cliente que se lo envíe a la cuenta bancaria de la persona sin, que de cierta manera, sin comisión. en este caso el heredero o la heredera, Pero sin comisión. al 100%. Al 100%. Sí, sí, claro. Pero qué bárbaro, ¿no? O sea, en dividendos sí es la Sí, mitad, es que pero en impuestos de sucesión, Estados Unidos me cobra el 50% y acá cero. Cero, directamente a mis cero. herederos. Oye, qué, Correcto, directamente a tu cerebro. qué-
qué bueno, excelente, porque así Sí. uno estas cosas tienen que estar claras, hermano, ¿no? Porque uno que ya tiene sus años, tiene sus hijos y tiene que saber pues hasta qué punto va llenando nuestra Mira, cartera, ¿no? algo que hacen, correcto, mira, algo que hacen muchos clientes, y esto es también una recomendación que les doy a muchos. Nace su hijo y directamente, lógicamente, tiene cultura financiera o conocimiento financiero, por lo menos básico, y decide crear un fondo para su universidad de sus hijos. Entonces, lo que hace es colocar un patrimonio inicial y va anexando mensualmente, como tú decías anteriormente, patrimonio a ese fondo. Lo que hace que exponencialmente, hace poco un cliente solamente tuvo, bueno, yo tengo en XTB más de 8 años, promedio, y directamente la persona tiene mucho más que yo dentro de XTB. O sea, tiene más tiempo en la empresa. Y hace poco me comentaban que directamente, gracias a este método, porque él comenzó con su cuenta en Reino Unido, en XTB, y hasta el día de hoy, pues bueno, tiene no solamente asegurado lo que es la universidad de sus hijos, sino el fondo de retiro de sus hijos. Entonces, ¿qué quiero comentar con esto? Que de cierta manera, solamente lo que yo necesito es entender qué quiero hacer, generar un plan de acción y trabajar en ello, porque tengo acceso a todo lo que yo vaya a necesitar. Claro, claro, y que vaya de la mano con nuestra curva de aprendizaje, ¿no? Mientras podemos ir de las Correcto. inversiones más sencillas y luego complicándonos, pues a medida que vayamos entendiendo los riesgos a lo que estamos sometiendo y entendiendo el mercado, ¿no? Sí, textualmente. El mercado siempre va a tener matices importantes y particularmente tenemos que entender cuáles son esas matices y cómo podemos, en este caso, mitigarlas. Para ello tenemos que Y para educarnos. eso, Eli, cuando ya estamos listos para arrancar y ya armamos nuestra cuenta, entonces explícanos un poquito cómo evitar este tema de la frustración cuando se nos abre todo el menú, el abanico de opciones. Tengo la versión web, tengo la versión móvil, tengo las distintas opciones. ¿Cómo organizarnos? ¿Para qué usar la versión web? ¿Para qué usar la versión móvil? Así, a breves rasgos, ¿cómo sería la Mira, a recomendación? ver, hay algunos clientes que nos dicen o nos comentan: "Mira, yo tengo solamente un móvil, no tengo una plataforma web, o sea, porque tengo computadora en mi casa, laptop, lo que sea". Y le decimos que bueno, que efectivamente va a depender para qué yo vaya a utilizar la cuenta. Si yo la plataforma móvil es una plataforma bastante amigable también, que me va a ayudar mucho para poder abrir y cerrar posiciones de forma rápida. Para poder hacer análisis, sí es recomendable tener mayor amplitud y más si estoy comenzando. ¿Por qué? Para ver mejor las herramientas, para entender los puntos del mercado, porque si no voy a ver simplemente líneas que se mueven y no voy a entender tal vez cuál es el movimiento de las líneas o de las. ¿Qué sucede? Una gran recomendación que siempre hacemos a cualquier cliente es, uno, si estás en proceso educativo, pues efectivamente puedes utilizar tu móvil. Hay un simulador o cuenta demo que se te activa de forma ilimitada, igual en el momento en que activas una cuenta en XTB, y puedes ir probando para que también, si tienes solo el móvil, pues puedas determinar bien los alcances, ¿no? Que vayas a hacer con ese gráfico, con ese activo. Pero mi recomendación, Eli González, siempre es la misma, es directamente en tu parte de análisis y educativa, intentar hacerlo en un ordenador o laptop, porque te va a ayudar mucho más. Generar una pantalla entre más grande sea, tiene un motivo. O sea, cuando ustedes ven esas fotos de esos inversores que tienen 5 pantallas, hay pantallas, ¿no? No es para que las tengas, pues tienen una sola, Claro. pero tiene una razón de ser, verlo así, para poder entender mucho más y poco a poco van a tener mucho más, se van a familiarizar más rápido, puede ser por comentarlo. Pero si tienes solo la plataforma móvil, te da completa seguridad que tu asesor te va a decir qué debes hacer, como para ir paso a paso hasta que puedas, de cierta forma, adquirir esta laptop o ese ordenador que Bueno, necesitas. yo estoy dando mis primeros pasos ya con la plataforma, adaptándome un poquito. Y bueno, de hecho, antes yo tenía, por ejemplo, un broker para colocar las órdenes, tenía a TradingView para ver los gráficos y tenía que pagar otra suscripción con otro lado para tener el mapa de calor, al screener y hacer una investigación a través de múltiples plataformas. Ahora entiendo que puedo hacerlo todo desde la versión web. La versión web me brinda todos los juguetes. Screener, gráficos, mapa de Correcto. calor, absolutamente de todo. Puedo hacerlo directamente desde XTB. Voy a tener acceso a datos del mercado, etcétera. Todo prácticamente. Sí.
A ver, si no me equivoco, en este caso, igual corrígeme, Alex, yo creo que tú tienes un video tutorial de la plataforma, que es algo que nosotros le solicitamos de cierta manera a todos los que quieran conversar o conocer más de XTB. Pero en caso de que no lo tengan importante, ojalá lo puedas proporcionar eso a tu comunidad para que puedan observar todas las herramientas que tiene el broker. Pero para explicarlo a grandes rasgos, XTB lo que hizo fue, la XStation 5, que es la plataforma que maneja XTB, es una plataforma de traders para traders o de operadores para operadores. ¿Qué sucede? Nosotros, al igual que muchos brokers, comenzaron con un estándar de esta plataforma que usan muchos, que es MetaTrader. ¿Qué sucede? Al hacer esto, yo personalmente no me gusta nada de esa plataforma, me parece demasiado robusta, tiene un manejo De la vieja bastante, guardia. a punto de vista técnico, cosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo XTB hace muchísimos años? Puede decir, agarró un centro, digamos, en este caso de distintos traders, cuáles eran sus necesidades y crearon la XStation 5. Dentro de la XStation 5 está justamente, acabas de comentar, directamente todas las herramientas que yo puedo necesitar para hacer mi análisis antes de comenzar a operar. Recordemos que cuando yo decido operar en el mercado, yo tengo que una estrategia está conformada de dos análisis y directamente un tercer componente importante. Un análisis técnico, que es de cierta manera todas esas herramientas que te da el broker para tú determinar posibles puntos de entrada en la cual tú vas a decidir comprar o vender, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Entonces, allí están las herramientas técnicas, está directamente el mapa de calor, que es para que tú veas en este caso qué tantas operaciones de compra y venta hay. Existen otras herramientas como los activos más hot, que son los activos que están siendo más tratados en este momento. Están los activos que en este caso tienen más posiciones de compra y venta, que se llama sentimiento del mercado, que no quiere decir que tienes que comprar igual allí, sino es entender para que tú tengas una lógica mayor en cuando tú vayas a decir, mira, yo quiero ingresar acá a este activo, a la Standard Poor's, ejemplo, el Nasdaq, un par de divisas, etcétera. Yo puedo decir por qué yo quiero entrar o por qué esta cantidad de población, si yo estoy pensando en comprar, ellos están vendiendo. Todo ese tipo de datos lo tienes. Y adicional a un calendario económico que te dice cuáles son las noticias más relevantes y cuáles son los activos que pueden impactar estas noticias, tienes de cierta manera lo que es el noticias en tiempo real y calendario económico. De la noticia en tiempo real te dan el segundo análisis importante, que es el análisis macroeconómico o fundamental. Entonces, de cierta manera tienes para hacer el análisis técnico de cómo se está moviendo el gráfico y hacia dónde debería llevarlo, dependiendo de mi estrategia. La segunda es cómo esa interpretación de la noticia va a impactar de cierta manera mi activo. Terminando con el factor de psicología del trading, que ya eso sí está algo más personal, pero es entender un poco cuáles van a ser mis gestiones de riesgo, el máximo que quiero ganar, el máximo que tengo permitido tal vez buscar o limitar mis pérdidas y lo que para mí sea importante dentro de esta estrategia. Entonces sí, la herramienta a mi punto de vista en la XStation es muy completa porque tiene una sección de cotizaciones bastante robusta, adicional en los mercados y de los más de 3.000 activos que tiene, directamente todo lo relacionado a eso que te dije, sentimiento de mercado, activos calientes y los favoritos que sean para mí como inversor. Tiene la sección de gráficos que viene complementada con noticias en tiempo real y calendario económico. Y también lo que aplicamos previamente, si manejo acciones y fondos, que es el mapa de calor o directamente el estudio, el escáner, por decirlo así, del sector de acciones y fondos. Y también tienes algo que buscan muchos operadores, que es la sección de estadística, Sí, sí, que nadie sabe lo importante que es hasta que la use. sí, perfectamente. Yo voy paso a paso, ¿no? Yo voy paso a paso y aprovecho para mencionar a los inversores que me siguen aquí en la comunidad. Hace poco hablé con él y me invitó a formar partner de XTB. Y entonces, sí tenía yo al broker en el radar, pero nunca me había metido dentro de la plataforma, no había abierto la cuenta. Entonces, ahora que estoy en todo ese proceso que estamos hablando ahorita, yo lo estoy haciendo con ustedes. Para aquellos que se animen a abrir su cuenta de ahora, pues van a tener aquí a un ecuatoriano más que va a estar siguiendo sus pasos, que también tiene una comunidad, por si acaso sería una duda. Y si en algo les llama la atención la manera como yo suelo invertir, la manera de seleccionar activos, pues bienvenidos a ingresar a esta nueva comunidad con el apoyo de XTB.
Y que, como les mencionaba, dentro de todos estos beneficios o el interfaz como tal de XTB, que he estado gratamente impresionado por todas las funcionalidades que tiene, hay algo que sí me llamó la atención, Eli. No te lo he podido comentar, pero ahí vi en la versión web un espacio que es como de soporte, donde ponemos nuestra administración. Creo que se llama el Rincón del Cliente. Rincón del Rincón. Cliente. Y ahí me da la oportunidad, que lo voy a experimentar de ley, porque me da una especie de reporte que yo voy a utilizar para hacer mi declaración de impuestos. Como ustedes saben, la Correcto. declaración de impuestos es algo que es nuestra responsabilidad, pero para personas como yo que ingresan algunas operaciones y cuesta traquear todo ellos en cuántos gané, en cuántos perdí, cuánto pagué de comisiones, etcétera, etcétera, XTB me va a dar un informe pormenorizado de todo mis operaciones dentro de la plataforma, para que yo tranquilamente le pueda dar ese informe al contador y arreglarle la vida, ¿no? Arreglarle la vida y que sepa exactamente cómo me fue dentro de la plataforma, ¿no? Entonces era algo que quería Textual. recalcarlo. Sí, sí, Textual. Eso es algo, eso es una solicitud yo soy contador de profesión, contador de profesión desde hace muchos años y de cierta manera siempre me he especializado en lo que son los productos financieros, pero más como asesor. Pero lo que quiero decir con esto es que para mí es vital el tema del manejo o el control o la declaración de lo que son mis ingresos, gastos, eh, todo lo que es mis ganancias, pérdidas. Y desde que yo entré aquí, se ve algo importante que siempre decía era eso. Yo le decía, por favor, necesitamos facilitar la vida a los clientes en un proceso de declaración de esta figura, porque había muchas lagunas. Imagínate, si ya de por sí, o sea, declarar sin invertir nada, declarar, yo ir al fisco a declarar, genera un proceso de mucha incertidumbre de saber si lo estoy haciendo bien o mal, o si para hacerlo mal voy a pagar más impuestos o no. Imagínate que adicionarle a esto lo que es el tema financiero. Y lo que se hizo con esto fue buscar que el cliente tuviera toda la información clara en tiempo real si así lo necesitaba. Lo que hiciera que ellos solamente tenían que hacer lo que tú acabas de decir. Me encanta que lo hayas dicho directo porque es algo que es una palmadita al corazón, como digo yo, porque fue algo, una iniciativa muy personal que le hice demasiada fuerza durante muchos años hasta que ya el año pasado lo pudieron colocar en producción y lógicamente cada mejora para que se entienda. Hay una sección dentro de XTV igual de ayuda que no es uno para poder reportar en cierta manera algún tipo de duda o inquietud, sino está también la opción de recomendaciones. La gente no se imagina o piensa que no lo vemos y sí. O sea, hay un área de TI que está actualmente viendo la mayor cantidad de solicitudes de la misma data para colocarla en producción, pero como somos una empresa o una plataforma global, pues lógicamente tiene que pasar por distintas etapas. Entonces, es lo que acaba de decir, es algo que es una curita de corazón, por eso que por lo que te comento, porque sí, es el documento que necesitas como cliente para dárselo a tu contador y decirle, estas son mis inversiones internacionales para que por favor la puedan reportar en mi declaración. Sí, definitivamente debía ser una iniciativa de algún contador que esto esté disponible, sí, Sí, porque nadie que no tenga esa profesión no va a entender la importancia y cómo nos arregla la vida tener un informe claro, ¿no? Yo tengo en mi canal videos de cómo declarar impuestos en Ecuador, cómo llevar nuestras ganancias, y la verdad que era tedioso, pues teníamos que hacer una bitácora en Excel, hermano, ¿no? Para poder saber qué operaciones abrí, cuánto gané aquí, lo que vendí, etcétera. Pero no, esto definitivamente no. bueno, te reto y cuando vayas a hacer tu declaración, tal vez en el próximo año, cuando tengas ya tus inversiones o cuando comiences con tus inversiones en XTB, hacer un video sobre eso. Definitivamente, Intenta sí. de tú mismo de cómo poder descargarlo en la plataforma y de cierta manera cómo llevar eso de cierta manera a tu declaración de impuestos. Tienes completa seguridad de que va a ser uno de los videos más vistos porque si algo busca la gente en internet es cómo declarar y Sí, evitar cobros innecesarios. definitivamente es un valor agregado que da XTB a los inversores que yo no he visto en otras plataformas. Este,
Bien, Eli, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar con nosotros. Entonces, a manera de resumen para aquellos que adelantan el video hasta el final. Entonces, haciendo un resumen de Sí, todo lo hablado aquí, entonces tenemos a XTB, que es un broker que cumple con todas las regulaciones, es súper transparente en sus procesos de apertura, de montos, de comisiones. Tiene una plataforma amigable, intuitiva y lo más importante, chicos, que si se quedan atorados en algún momento, van a tener un soporte de alguien a través del chat para el proceso de apertura de cuentas y ya para en la curva de aprendizaje para que vayan aprendiendo a invertir de lo más sencillo a lo más complicado, también tienen equipos de capacitación, que hablan de mercados. Está Nacho, que hace todos los en vivos, aperturas al mercado, etcétera. Y si aún así quieren algo adicional, personalizado, alguien paisano suyo con su cultura, pues también a las órdenes. También, como les de mencionaba, Alex. ya estoy dentro del equipo también como partner y tienen ahí mi correo, tienen el canal, tienen un chat privado si es que también necesitan en algo que les pueda colaborar. Les voy a dejar también el link para que ustedes puedan aperturar sus cuentas. Y ahí, Eli, quería mencionarte, hay una especie de promociones o para alguien, Sí, para correcto. los nuevos. Bueno, importante. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Lo que se quiere con esto es, de cierta manera, acoplar o seguir acoplando la plataforma dependiendo de los mercados locales. Es por eso que decidimos y por el excelente contenido que tiene Alex y la forma en que lleva o ve el mundo financiero, pues apostar a poder generar esta colaboración, de que su comunidad y las personas que vieran este video pudiesen conocer más sobre nosotros. Nosotros lo que buscamos es que la mayoría de los clientes puedan conocer. La mejor forma de conocernos es justamente puertas adentro, es decir, creando perfil con nosotros, sin importar el monto, para poder acceder a todas las herramientas y beneficios que proporciona XTB. Si estás acá, pues automáticamente Alex nos pidió algún beneficio para su comunidad y sí, efectivamente está disponible. Vas a tener, empezando con el enlace de Alex, importante esto, Alex Arturo lo va a colocar en la parte de abajo del video, vas a tener hasta 10 días luego de la aprobación de tu cuenta de riesgo cero en tus operaciones, hasta un monto máximo dependiendo del monto con la cual comiences. Pero que es lo bueno de esto, que de cierta manera no vas a tener un miedo de que si hago la operación o le di clic donde no era y perdí lo que invertí, pero también vas a tener un segundo beneficio, que es un beneficio por ganancias de tus operaciones. En esos mismos 10 días, si en vez de perder ganaste, te vamos a dar una bonificación adicional, ya bien sea por la figura que hayas hecho y eres ya un trader o un operador y estás probando un poco la plataforma, o si de cierta manera estás comenzando y tuviste un golpe de suerte, pues tendrás una segunda edición. Excelente, excelente aporte, Eli, como siempre. Muchísimas gracias, hermano. Un placer. Sé que has hecho un esfuerzo Pues, grande por conectarte el día de hoy. Te lo agradezco de antemano. Pues sí, vamos adelante, vamos adelante. Hay muchísimas expectativas y mucho todavía que desarrollar en el mercado ecuatoriano. Un abrazo. excelente. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Bueno.